Y yo quiero llevarlos al libro de Mateo, ahora que empezamos la primicia del año, Mateo capítulo 4. Y vamos a entrar en el punto central de lo que es el inicio del año. La palabra siempre ha sido el punto de partida para nosotros. Cuando nosotros tuvimos el encuentro con Cristo, la primera cosa que tuvimos como acceso fue la Biblia. Teníamos varias Biblias en la casa, muchas de ellas empolvadas, ¿verdad? Les hacíamos así, para quitarles el polvito, porque las leíamos y no les entendíamos muchas cosas. Pensábamos que era como un libro antiguo. Ya de antemano nos habían dicho que era una lectura aburrida o que tenía poco sentido para el día de hoy, que ya había pasado de moda. De muchas maneras se había minado el acceso a la Biblia. Y nosotros, de alguna forma, cuando tuvimos el encuentro con Cristo, lo primero que nos produjo el Espíritu Santo fue hambre de oír la palabra de Dios. Fue hambre. Eso fue lo primero que produjo en nosotros. Adriana leía la Biblia por su cuenta, yo la leía por mi cuenta. Y a la hora de sentarnos a platicar, ella me compartía las revelaciones que Dios les daba a ella y yo le compartía las revelaciones que me daban a mí. Y siempre era un gozo descubrir escrituras donde decíamos, mira, aquí dice... Y yo no me había dado cuenta, mira lo que descubrí aquí, mira lo que decía aquí la escritura, y yo no sabía. Y en la medida que íbamos descubriendo, nos íbamos alimentando más y más y más de la palabra de Dios. Hace unos días me habló un pastor amigo, Salatiel Vázquez, y estuvimos platicando. Él quería una entrevista de cómo fue que llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas, cómo fue que tomamos una decisión para seguir a Cristo, cómo fue que cerramos el negocio que teníamos y nos enfocamos a las cosas de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos empezó a mover a las poblaciones ahí de la Sierra de Puebla, o a Catzingo, o a Pachuca? Y cómo el Espíritu nos empezó a mover a Japón. Y él quería saber esto porque iba a dar una clase a sus alumnos. Pero quería saber de qué forma trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo es que llega uno a estas cosas? ¿Cómo es que llegamos a este conocimiento de Cristo? ¿Cómo es que encontramos un ministerio o un llamado en las cosas de Dios? Aquí en el capítulo 4 de Mateo, la Escritura nos habla de cuando Jesús sale del desierto y después de tener ese combate de 40 días con Satanás y salir de ahí, de esos 40 días de ayuno y confrontación espiritual, ahora Jesús empieza a preparar su ministerio y sus seguidores. Y este año yo quisiera animarlos a que captemos bien clara la señal de que este año es un año de un llamado que Dios está haciendo, y lo adquirimos a través de la lectura de la palabra. Es importante leer la Biblia este año de manera sistemática, que todos tengan oportunidad para leer la Biblia. Si yo hiciera una encuesta ahorita, ¿cuántos de ustedes trajeron su Biblia? No la levanten, por favor, porque algunos no trajeron su Biblia. Otros van a levantar un iPhone, van a hacer así. Pero no es cierto, no estás leyendo la Biblia, estás ahí chateando con no sé quién. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hemos ido bajando la guardia de la lectura de la palabra, y como que yo vengo a que me la leas. Y no es que yo vengo a que me la leas, yo vengo a descubrir riquezas y tesoros aquí en la palabra. Esta es una notaría, y el notario abre la Biblia y lee la Biblia, y los herederos que somos todos aquí son los que dicen, yo soy un heredero de esa promesa que leyó ahorita el pastor. Ok, esa promesa es tuya. Y esas son las formas. Jesús aquí en el capítulo 4, después de estar un tiempo en el desierto y esa gran batalla que tuvo con Satanás durante esos 40 días, después viene Jesús y empieza a predicar. Para el versículo 18 dice aquí que andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí hay dos hermanos que, colaborando juntos, no es la primera vez que se encuentran con Cristo. Ya en el capítulo 1 de Juan, ya Andrés había tenido un encuentro con Cristo y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. Así es que Pedro no es el primero que descubre que Jesús es el Mesías. Es Andrés el primero que descubre que Jesús es el Mesías. Sin embargo, aunque cuando sí lo descubre y sabe que Jesús es el Mesías, con todo y todo, estos dos hermanos, Pedro y Andrés,
aún así están ocupados limpiando, arreglando, remendando redes. Y pasa Jesús y les da una palabra. Y lo único que les dice es: síganme. Los llaman a los dos, versículo 19, y les dijo: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Aquí es donde empiezan estos dos hermanos, oyen la voz y empiezan a soltar cosas para la nueva etapa de sus vidas. Y yo creo que este es el primer domingo donde el Espíritu Santo va a hablarles a algunos de ustedes para soltar cosas para seguir a Cristo. Están muy quietos, pero bueno, no importa. No vas a entender de que cuando pasó Jesús y los llamó, la llamada que hizo él, dijo: vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. Y estos dos hermanos, dice que dejando al instante las redes, lo siguieron. Fue tan fuerte el llamado. No le dijo cuánto van a ganar, no le dijo qué fama van a tener, no les prometió absolutamente nada más que decirles: síganme. Esa fue la única señal que les dio Jesús a ellos. Es una palabra que yo puedo decirte que en la lectura diaria que tú tengas de la Biblia, aquí hay una promesa escondida en la palabra. Cuando les dijo: síganme, a estos dos hermanos, ellos sabían que había algo más. ¿Sabes lo que había para ellos? Les esperaba persecución, les esperaba grandes aventuras, milagros. Iba a haber el milagro de la sanidad del hombre de la Puerta Hermosa, iba a haber la casa de Cornelio. Había mucho detrás de ese llamado que Cristo iba a hacer con estos dos hombres. Había mucho atrás de eso, pero no se los dijo ahí. Lo iban a ir descubriendo en la medida que iban a ir caminando con él. Luego aparecen otros dos hermanos, ¿sí? Versículo 21. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es que ahora vemos ahí a Pedro y Andrés por un lado, dejan sus redes al instante. Y ahora vemos a Jacobo y Juan también, que estaban remendando las redes con su papá Zebedeo, y finalmente sueltan las redes y siguen a Jesús. Estos otros dos hermanos oyen algo muy especial. Algo tocó sus corazones, y yo le pido a Dios que este año, en la medida que leemos la Escritura, venga un llamado poderoso sobre la vida de los que lo estamos buscando de corazón. Un verdadero llamado donde soltamos ciertas cosas que tendremos que soltar a cambio de seguir a Cristo. Y no te va a decir absolutamente nada de antemano. Lo único que Él va a hacer es: sígueme. Es todo. Y lo demás, en la medida que vamos caminando con Él, empiezan a florecer aquellas cosas que tenía escondido el llamado. Hay un llamado, y en la medida que leemos la Escritura te vas a dar cuenta. ¿Sí? Entonces esto es bien importante tenerlo. Ahora, estos cuatro son dos juegos de dos hermanos. Por un lado Pedro y Andrés, y por el otro lado Jacobo y Juan. Los cuatro están siguiendo a Jesús. Son de los 12 apóstoles. Versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino, y empezó a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Empezaron estos hermanos a ver la forma en que Cristo estaba trabajando. Veían cómo enseñaba, veían cómo predicaba, y luego veían cómo ministraba y cómo Dios lo respaldaba. Y estos eran los primeros discípulos que se iban acercando, descubriendo todo lo que Jesús hacía. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, le trajeron los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, le trajeron los endemoniados, le trajeron los lunáticos o enfermos mentales, le trajeron los paralíticos y los sanó. Todo esto lo estaban viendo Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Estaban viendo en vivo y a todo color cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús ministraba, y empezaban a descubrir que aquellas redes que soltaron, aquella voz que escucharon, aquello que decidieron seguirlo a Él, estaba abriéndose un nuevo capítulo en su caminar con Cristo. Yo quiero decirles que eso fue lo que nosotros vivimos en un principio, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y que empezó a llamarnos poco a poco. No nos dábamos cuenta lo que Él era capaz de hacer,
pero al leer la Escritura nos dábamos cuenta que la Escritura era verdadera y lo que venía aquí escrito se cumplía. Veíamos la mano de Dios cumpliéndose en sanidades, en milagros, en liberaciones. Veíamos cómo sistemáticamente a la hora de estar leyendo la Escritura, todo lo que venía en la Escritura era verdad, se estaba cumpliendo. Y esa era la nutrición espiritual que podíamos decir que es verdadero. Y eso nos ha mantenido en el camino por 41 años. Pero sé que lo está haciendo el Señor también con ustedes. Algunos están oyendo la voz del llamado. Es un llamado que va más allá de la rutina dominical. Es algo que viene el Espíritu Santo a hacer algo diferente en tu vida. Es un llamado a soltar. Es un llamado a abrazar algo invisible, de lo cual Dios tiene preparado de antemano. Y es ahí donde Dios te va a empezar a demostrar quién es Él. Ahí en el libro de Josué, la promesa antes de cruzar el río, antes de cruzar el Jordán, antes de entrar a la tierra de promesa, Dios habla ahí y le dice a Josué instrucciones básicas. Es una escritura muy conocida, pero yo la quiero volver a leer porque esto es lo que vamos a tener que hacer durante este año. Por eso estoy pidiéndoles, por favor, que lean la Biblia este año, porque van a pasar cosas extraordinarias. Son cosas de las cuales estaban escondidas ahí y sin embargo no nos dábamos cuenta hasta que se cumplieron. No te vas a dar cuenta hasta que tú lo vivas en carne propia y te des cuenta de la fidelidad de Dios. Josué capítulo 1 dice aquí, antes de cruzar el río, antes de que entraran a la tierra de los gigantes y de Jericó y de todo lo demás, capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 6, dice aquí: esfuérzate y sé valiente. Este año es un año de una milla más, es de esforzarnos. Hay promesas que son como montañas. Las promesas son como montañas. Cuando Dios te manda una escritura y una promesa bíblica, no creas que es así en una resbaladilla. A veces son promesas que vas a tener que ir escalando lentamente, pacientemente, con mucha entereza, hasta que con ese esfuerzo vas a lograr el cumplimiento de esa promesa que está escrita en la Biblia. Se va a cumplir. Hay promesas que son como montañas. Esfuérzate. Sé valiente, quiere decir que te vas a enfrentar con grandes gigantes y adversarios, opositores, voces que te dicen no se puede, voces de personas muy cercanas a ti que te van a decir olvídalo, nunca lo vas a hacer. Aquellas voces que te quieren desanimar. Ese Saúl que le dijo a David: no hombre, tú no vas a poder, este es un guerrero desde chico, tú nunca sabes, tú no eres guerrero. Esas voces que tratan de frenar lo que Dios dice que va a hacer contigo, tú vas a tener que taparte los oídos y oír la voz del Espíritu y meterte ahí y ser valiente ante la adversidad. No importa qué tamaño o qué tan grande sea la adversidad. Dice aquí más adelante, versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente. Hay cosas en la Biblia. Es como el llamado cuando llegó Jesús con estos dos hermanos y les dijo: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Hubieran dicho: no te vamos a seguir porque yo tengo que llevar de comer a mi casa. O no te puedo seguir porque yo conozco a mi suegra y es terrible. Si llego sin nada me mata. O sea, ese tipo de intimidaciones que pudieran ellos argumentar, ellos tenían que vencer el obstáculo. Y decía: solamente esfuérzate y sé muy valiente y ser diligente de hacer todo lo que te mandó Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No permitas ninguna desviación este año. Pelea tu santidad, pelea tu pureza, peléala. Hay alguien que no quiere que vivas en santidad, hay alguien que no quiere que vivas en pureza. Te va a querer ensuciar la mente, los ojos. Va a querer tratar de frenarnos a como dé lugar, pero no te dejes. Esfuérzate y sé muy valiente y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y todo lo que vayas a emprender va a prosperar. Aquí vamos a hablar de empresas, somos empresarios. Vamos a emprender nuevas misiones, nuevos campos misioneros, nuevas obras, nuevos ministerios. Estamos emprendiendo
y necesitamos emprendedores que quieran hacerlo. Y esos emprendedores son los que oyen la voz del Espíritu y dicen: heme aquí, yo lo hago, yo me encargo de hacer eso. Necesitamos esa gente que se esfuerza y sea valiente, y serán prosperados. Versículo 8 dice: y que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, la meditación de la Escritura sistemática es a lo largo de todo este año. Es una meditación de la Escritura. A veces va a ser tedioso para algunos, aburrido para otros. A lo mejor va a ser que es difícil entenderlo. Tantos nombres en Crónicas, ¿para qué tantos nombres? Ya, si vas leyendo los nombres de Crónicas, que son como 50 más o menos, los vas leyendo, ya para cuando vas a la mitad ya estás orando en lenguas. Dice: porque Jacob y Shalabara Afraxa, y dice te selecutó, y empieza, ya, ahora sí, ya, de ahí ya empiezas a orar en lenguas. Entonces, no te detengas, sigue leyendo, aunque no lo entiendas, sigue leyendo, porque te estás nutriendo del Espíritu. Es palabra de Dios, ¿sí? Medita en ella día y noche y haz todo lo que en ella dice. Cuando tú te metes a leer la Escritura y meditas en ella, es decir, te detienes un poco y tienes tu libreta a un lado y escribes alguna cosa que el Espíritu te dice, medita en ella, o sea, digiérela. Hay que rumiar esa palabra hasta que se forme parte de ti. Es tu alimento espiritual para este año. Así como quisieras tener comida en tu alacena y en tu refrigerador, bueno, así es importante tener alimento espiritual en tu corazón. Así de vital es, ¿sí? Haz todo lo que conforme está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Es una promesa. Medita en esta palabra. Propóntelo en este año. Va a haber momentos de que se te pasó. Va a haber momentos en que te atrasaste. Ibas ahí y de repente ya no estás leyendo la Escritura y te da flojera ponerte al corriente. Tú no te detengas, tú sigue leyendo, sigue meditando, sigue subrayando, sigue escudriñando las Escrituras, sigue avanzando. Las consecuencias, los alcances de esto, harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Están muy quietos, pero ojalá, sí, ok, está bien. Como decía por ahí, oye, tú hablas muy golpeado. Bueno, ok, esta es la primera. La segunda es esta. Hablamos de meditar en la palabra y tenerla siempre retenida en tu corazón. Eso es algo vital para nosotros. Cuando me hacía esta pregunta este amigo que me decía, bueno, ¿y cómo fue que ustedes se involucraron con la obra? Bueno, primero que todo fue conectarnos con la fuente, con la palabra. Íbamos a donde se leía la palabra, donde se leyera la sana doctrina, y en la medida que se estaba leyendo la palabra, verificábamos en nuestras Biblias y nos dábamos cuenta que ahí estaba, y era para nosotros como vida, cada vez que podíamos alimentarnos de esa palabra y nos daba vida. Y al rato citábamos esas escrituras porque ya se formaban parte de nuestro vocabulario, y era parte de nuestro lenguaje, la palabra de Dios. Pero después no se limitó a eso. Después lo que le pasó ahí a esos 4 hermanos fue que empezaron a ver a Jesús no solo enseñando y predicando la palabra, sino ahora lo vieron ministrando. Y empezó él a sanar enfermos, empezó él a echar fuera demonios, echó a los lunáticos, empezó a sanar a todos los que iban trayendo, y se hizo tan fuerte la fama que él tenía, que venía gente desde Siria, la Siria de hoy, la que cayó el gobierno el mes pasado. Esa Siria, ahí fue afectada por Cristo. La gente de Siria viajaba hasta Jerusalén, viajaba hasta Capernaum a buscar a Jesús, porque sabían que algo había ahí. Este extraño carpintero de Nazaret estaba haciendo cosas extraordinarias. Él no tenía necesidad de publicidad, no necesitaba WhatsApp. O sea, era el manto que él tenía hacía que la gente se sanara, y los que veían lo que estaba pasando, corría la voz y iban por otros y se los traían para que sucedieran los milagros, y iban y lo compartían con otros y se los traían para que pudieran recibir la unción que él tenía. Esta segunda cosa es no solamente leer la Biblia este año, sino que Cristo sea visible en nosotros, que Cristo sea visible en tu vida, la manera en que haces las cosas,
Las oportunidades que tú aprovechas cuando alguien está en necesidad y tú te pones en la brecha para orar por esa persona. Cuando tú te detienes por alguien que ni conoces y te acercas y te presentas y dices, ¿me permites orar por ti? Ni quién eres, de dónde saliste o por qué te metes en mi vida. No te detengas. Deja que Cristo se manifieste y se manifieste a través de tu vida. Eso es algo que estos 4 hermanos vieron de lo que hacía Jesús. Se manifestaba, se daba a ver Cristo en muchas maneras. Le traían los enfermos y oraba por ellos y se sanaban. Era a veces como predicador, como pastor, te sientes intimidado cuando lees esas escrituras, como dices, hijo, si la leo me veo comprometido que yo también tengo que orar y a lo mejor no se sanan cuando yo oro. Y te sientes así como chiviado, como que pues con ellos sí funcionó, pero conmigo no. Y te sientes limitado y como que, ¿para qué me aviento si no lo siento? Pero ¿sabes qué? Tú avienta esa. No te detengas. Inténtalo una vez. Ora otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que suceda el milagro. Así es. No hay otra forma, mi amado. Es como el cirujano. El cirujano no es cirujano si no practica. Podrás sentarlo ahí en un salón con un pizarrón, una video, una enseñanza, lo que tú quieras, pero mientras él no tome con sus manos las herramientas, el bisturí y todo lo demás y se meta en el quirófano con el paciente y empiece ahora sí a echarle ganas, a hacer las cosas, hasta ahí empieza él a desarrollar su capacidad. Cristo tiene que ser visible en nuestras vidas. En el libro de Hechos 4 estamos hablando la historia de 2 de estos hermanos que no eran hermanos en la carne, porque está Pedro y Juan. Es muy interesante que de esos 4 que Jesús escogió, pues aquí estamos hablando de Pedro y Juan. Pedro y su hermano Andrés y Juan y Jacobo. Bueno, pues ahora, ¿quién sabe dónde anda Andrés y quién sabe dónde anda Jacobo? Pero ahora es Pedro y Juan que anduvieron con Jesús, oyendo la palabra, aprendiendo las enseñanzas y luego viéndolo manifestarse, orando por enfermos, tocando a las personas, y él estaba enseñándoles con la práctica. Más adelante en los capítulos 9 y 10 empieza a soltarlos a que vayan ellos a hacerlo. Pues ahora ya Jesús muere en la cruz, es sepultado, al tercer día resucitó, sube al cielo y ahora manda a su Espíritu Santo. Pero ahora es Pedro y Juan en la puerta hermosa, en Hechos 3, donde se sana un hombre lisiado de nacimiento. Se acercan con él, lo ven, es una puerta de oportunidad y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y extiende su mano y este hombre se levanta, se afirman sus tobillos y empieza a danzar, empieza a brincar. Y toda la gente se empieza a dar cuenta de que Cristo se estaba dando a conocer a través de estos 2 discípulos. Y ahora sucede el verdadero milagro. 5,000 personas se convirtieron con solo un milagro. 5,000 personas se convirtieron. A veces Dios va a permitir un solo milagro para alcanzar toda una pesca de 5,000 almas que vengan al conocimiento de Jesús. Pedro y Juan están ministrando, viene la oposición, los fariseos tratan de intimidar a Pedro y a Juan y les dicen que ya no estén ellos hablando de Dios. Y les dicen aquí en el versículo, si quieres el versículo 7, los fariseos religiosos que nomás tenían ahí su ropita que los hacía parecer muy santitos, pero no tenían nada. Dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto ustedes? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él ese hombre está en nuestra presencia sano. Cristo se está dando a conocer. Es en el nombre de Jesús. Los fariseos no querían que ese nombre se anunciara. Satanás no quiere que
no quiere que Cristo sea anunciado. Él quiere que tú tengas vergüenza para no hablar. Pero dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Él quiere que te quedes calladito, te ves más bonito. Pero aquí Cristo dice, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Dios quiere usarnos a nosotros este año para extender su reino. Quiere darse a conocer a través de tu vida. Están muy quietos, pero bueno. Sí, hello, acá voy a decir a lo mejor lo que sí respondo. Él quiere manifestarse a través de tu vida. Wow, man, aquí están los tigres. Ahí están los reyes. Ok. Eso es lo que Él quiere. Él quiere darse a conocer. Él quiere manifestarse a través de tu vida. Y cuando le dejamos espacio a que lo haga, muchas veces han pasado cosas demasiado aparentemente hasta absurdas o ridículas, pero tienes que dejarte usar por Dios y hacer el ridículo. Sí, es todo. Dejarte usar por Dios. Y a veces es absurdo, porque no queremos perder compostura. Somos muy propios. Somos muy propios los cristianos. O sea, que no hagas olas. Pero el Señor dice, espérame, hazte un lado que estoy trabajando, déjame operar, déjame usar el burro. ¿Sí me explico? A veces no queremos que nos use. Sentimos que somos más inteligentes que Dios, y Dios dice, no es así. Este año, aparte de que vas a leer la Biblia y va a cobrar vida en ti y te va a hacer un llamado y vas a soltar cosas, viene algo poderoso, y eso, cuando te sueltes, vas a descubrir que tenías plumas para volar, tenías las alas para poder volar. Siempre estuviste con tus alas así replegadas, pero te voy a demostrar que sí puedes volar, sí puedes extender tus alas de fe y creerme de que soy el que soy y que no cambio, y todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Quiero darme a conocer. Jesús quiere darse a conocer a través de nosotros, a través de su pueblo, ¿sí? De los mismos niños orando por niños. Cuentan por ahí un maestro que estaban comiendo y ahí en la cafetería, y de repente agarró una de las papas. El maestro, de chistoso, le hizo así y se le metió y se empezó a ahogar por comelón, y estaba ahí con la papa atravesada y se empieza a poner morado. Y el niño que volteó y lo vio, era cristiano, fue y se acercó y le puso las manos y dijo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, Señor, sánalo, y ¡pum!, aventó la papa. No te oigo. Un niño. Y tú dices, bueno, era una papa atorada, o sea, eso es un demonio de papa o de sabritas o de qué. O sea, no sabes qué es, ¿verdad? Pero Dios está diciendo, yo quiero darme a conocer, quiero que sepan quién soy yo, y la única forma es que lo van a conocer a través de nosotros, es a través de su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Esta es la segunda cosa. Y la tercera cosa que quisiera también mencionar para este año es una continua renovación del Espíritu Santo. Una continua renovación del Espíritu Santo. Juan capítulo 7 dice aquí, Jesús hablando, dice lo siguiente: cuando llegas a la Escritura y descubres que Cristo se está dando a conocer a través de su iglesia, de su pueblo, versículo 37, sus hermanos le decían, ¿por qué no vas y te manifiestas? Date a conocer tú. Y decía, es que ustedes no entienden, ¿verdad? O sea, para ustedes es muy fácil que yo me mueva a petición de ustedes. Yo no me muevo a petición de ustedes. Yo me muevo a la petición de mi Padre. Los hermanastros de Jesús, que habían nacido con Él, venían de la familia de José y María,
Jesús era el hermano mayor, nacido del Espíritu Santo. Los demás estaban ahí y lo conocían, pero no sabían el misterio. La única que sabía el misterio era María, porque ella lo tuvo por el Espíritu Santo. También el que lo sabía era José, era un secreto de familia. Los demás hermanos no sabían nada, era como algo guardado entre ellos, pero sabían que era medio raro este hermano mayor, Jesús, porque hacía cada cosa. Y de repente empezaron a oír de que Jesús multiplicaba los panes y sanaba a los enfermos y convirtió el agua en vino y cosas por el estilo. Y empiezan a decir, oye, pues si te estás haciendo tan famoso, pues date a conocer, vete de una vez a Jerusalén. Y Jesús dijo, no es así, yo no me muevo así. Yo no me muevo así. Yo quiero que ustedes crean en mí, pero a la manera en que Dios me ha mandado aquí. El Padre me mandó con una misión, no para cumplir antojos. Y llega el momento donde Jesús está en Juan 7, está reunido en el día de la gran fiesta. Era una fiesta a la cual los hermanos querían que Jesús fuera para darse a conocer, pero Jesús fue encubiertamente. Ya que se fueron los hermanos, llegó Él después. No sabemos cuántas horas o cuántos días después, pero llegó a escondidas, llegó ahí. Y llegó el momento donde el Padre dijo, ahora sí, hijo, date a conocer. Habla, levanta la voz, date a conocer. Y en el versículo 37 del capítulo 7 de Juan dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta declaración es una realidad actual. El hombre tiene sed de justicia. Oímos las noticias de lo que acaba de pasar en Alemania, un loco ahí con un carro atropellando gente, y luego otro allá en Nueva Orleans. Y luego estamos viendo que el mundo no sabe para dónde voltear. El mundo está desconcertado, tienen miedo, ya ni siquiera puede salir de compras. Sí, me explico, todavía no pasa esto en nuestra sociedad, pasan otras cosas terribles que no nos dicen, pero están pasando. Y entonces todo esto que está pasando en nuestro entorno, pensamos de que pues es que es así, es normal. No es normal, hay sed, el hombre tiene sed de justicia, está buscando algo más, necesita una respuesta y no la encuentra, y la va a encontrar a través de la gente que medita en la palabra día y noche y que todo lo que hace prosperará. Esa gente sediente la va a encontrar en gente que se da a conocer Cristo a través de su vida. Se va a dar a conocer a través de gente que son personas que son como pozos de agua, como norias, que están desensolvando y están escarbando profundamente y están encontrando del lodo, lo van sacando hasta que finalmente sale el venero, salen las aguas y empiezan a subir de nivel porque ya tocó el venero, ya salió el venero, ahora sí está saliendo. Y es lo que Cristo está diciendo, yo quiero verlos a ustedes como esos veneros. Los voy a destapar, me voy a meter en tu vida, te voy a decir, suelta tus redes y sígueme. Me voy a meter en los secretos de tu vida. Cuando leas la Biblia, voy a tocar las fibras más profundas de tu ser. Vas a llorar cuando leas la Escritura y te vas a dar cuenta que lo que te dije era verdad. Dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a empezar a creer en Cristo no como el Cristo tradicional, el Cristo religioso. Vamos a creer en Cristo como dice la Biblia, en la medida que tú meditas en la Escritura, en la medida que tú practicas lo que Él dijo que tú hicieras. Impondrás manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarás fuera demonios. Este tipo de comunión con Cristo, con el Cristo vivo de la Biblia, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Va a haber un venero de tal manera que todo lo que está seco a tu alrededor van a empezar a venir a beber los ríos que están saliendo de tu corazón. Van a empezar a beber los ríos que salen de ti cuando tú ministras, cuando tú hablas con alguien, porque estás en la comunión con el Espíritu. Va a destapar esos pozos y de ahí, de ese interior, esos árboles secos
van a empezar a reverdecer, van a dar fruto a su tiempo y su hoja nunca va a caer, y todo lo que haga va a prosperar, porque está conectado a esos ríos. Y eso va a ser de cada uno de nosotros. Aquí tal vez no todos van a querer que te destapen ese pozo profundo, pero va a haber algunos que dicen: yo sí quiero, yo quiero más de Dios. Yo quiero que ahonde en mi corazón, yo quiero que escarbe profundamente, y yo quiero una comunión tan poderosa con el Dios que hizo el universo. Cuando yo me comunique con Él y crea en Él, va a saltar de mi interior ríos de agua viva, de tal manera que no hay quien me pare. No hay quien me pare. Pedro y Juan eran de esos que no los paraba nada ni nadie. Hablaban, los metían a la cárcel, seguían hablando. Salían, los perseguían, los apedreaban, seguían hablando. Se movían de un pueblo a otro, seguían hablando. Nada ni nadie los paraba. Eran raudales que salían de sus corazones, porque habían creído en Cristo, como dice la Escritura. Dios los usaba a ellos, porque Cristo se manifestaba a través de ellos. Y ellos sabían que había más profundidad, más comunión, más intimidad con Dios, y se metían en serio con Dios. Y cuando se metían en serio, hasta los ángeles bajaban y abrían las puertas y cegaban las guardias y salían a libertad, y Dios estaba con ellos. Y esta era la dimensión de la iglesia del primer siglo. Esta es la iglesia que estamos buscando, la iglesia del primer siglo, no la del siglo XV. No estamos buscando esa iglesia. No estamos buscando la iglesia de Roma, no estamos buscando eso. Estamos buscando la iglesia del primer siglo, del libro de los Hechos, donde salían ellos disparados al norte y al sur, al este y al oeste, anunciando a Cristo con la palabra. Y lo que anunciaban era poderoso y no lo podían parar. El sistema religioso quería pararlos, no podía con ellos, porque conocían la palabra, porque habían caminado con Cristo y porque salían ríos de agua viva de sus corazones. Es el gran distintivo de la iglesia que queremos para este 2025. Eso es lo que esa es la meta. Si alguno me preguntara cuál es la visión de amistad, esta es la visión. La palabra abundante, que Cristo se ha dado a conocer, y que seas tú un manantial de agua viva para darle de beber a los sedientos. Y van a venir de todas partes a beber. Van a venir de todas partes a beber, porque van a decir: ahí hay un pozo de agua viva, ahí hay revelación, ahí hay profecía, ahí hay fuego, ahí hay poder, ahí. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Amén. Vamos a orar. Lucas 11, y termino con esto. Versículo 10. Vamos al versículo 9. Yo les digo, pidan y se os dará. Pidan y se os dará. Buscad y hallaréis. Es tiempo de buscar a Cristo de corazón. Llamad, clama, y se les va a abrir. Los cielos se van a abrir. Porque todo aquel que pide va a recibir, y el que busca lo va a encontrar, y el que llama se le va a abrir. Esto es la iglesia. Lo descubres en la Biblia cuando tú la lees, y luego te dice Jesús: yo me quiero manifestar en tu vida. No dudes ni un tantito, porque ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar, en vez de pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Muchos de nosotros nos mantenemos al margen porque tenemos miedo, porque pensamos que Dios no nos va a respaldar, porque pensamos que nomás Él trabaja con cierta gente, o pensamos que nomás trabajó en cierta época, que no estamos preparados,
que esto y lo otro, que no somos conocedores y nos encajonamos en una serie de mentiras. Pero tú tienes un Padre que nunca te va a fallar, nunca. Y ese Padre nuestro está con nosotros a lo largo de todo este año y esta vida. Es nuestro Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a prepararles un lugar y regresaré por ustedes para que estén conmigo donde yo estoy con mi Padre. O sea, nuestro Padre se quiere dar a conocer por su palabra. Nuestro Padre quiere respaldar la oración de sus hijos para que su Hijo Jesús se manifieste. Y nuestro Padre quiere destapar el pozo que ha estado tapado por tanto tiempo para que salgan los ríos de agua viva y que nuestro Padre sea exaltado. Y dice aquí: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más Dios nos va a dar lo que le pedimos? Yo le pido a Dios que nos revele este año su palabra, que incremente nuestro nivel de fe. Le pido a Dios que se manifieste Jesucristo en la vida de cada uno, que lleguen con testimonios, que ustedes se conviertan en pescadores de tantas almas. Y cuando llegan, dicen: me están acompañando 5 personas. Fíjate que en un restaurante estaba ahí, se cayó una persona, me acerqué, oré por él y se entregó a Cristo y se sanó, y todos los demás, hasta el mesero y la cocinera y todo el mundo se entregó. Aquí están todos, órale. O sea, Dios es haciendo explosivos espirituales de cada uno de nosotros. Y luego la llenura del Espíritu, los dones manifiestos en una iglesia del siglo I. Una iglesia del siglo I. Esa es la iglesia que estamos buscando. Y si eso es el caso, este año va a ser un año increíble. Y yo quiero ser parte de ese año. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te decimos gracias por el comienzo de este año, por venirnos a despertar, por visitarnos, por pasar en medio de nosotros y decirnos que soltemos nuestras redes, que soltemos nuestras redes sucias y rotas, que soltemos ese estilo de vida pasado y que abracemos un llamado a una vida nueva. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo este día, que ahora este tiempo va a haber gente con llamado, porque tú vas a pasar por en medio de nosotros y vas a llamarnos. Y vas a llamarnos de tal manera que sin lugar a dudas vamos a soltarlo todo sin hacer muchas preguntas y te vamos a seguir. Te doy gracias porque también nos vas a revelar tu palabra y nos vas a alimentar nuestro espíritu, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también gracias porque te vas a manifestar a través de tus hijos. Manifiéstate, Señor Jesús. Aquellas cosas que leemos en la Biblia, que sanabas y echabas fuera demonios y sanabas lunáticos, y la gente sucedía que veían las cosas tremendas que hacían tus discípulos y se consternaban. Así sea entre nosotros, los que están hoy aquí, los que están oyéndonos, aún después de este tiempo, cuando vean ese mensaje, los que están oyendo el mensaje van a dejar que Cristo se manifieste de una manera poderosa y gloriosa. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por destapar el pozo, por brotar manantiales de agua viva, porque creeremos en Cristo como dice la Escritura, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ríos, Padre, y crecerán los que están alrededor de nosotros, árboles preciosos, frondosos, sus hojas nunca caen y dan fruto a su tiempo, y todo lo que hagan van a prosperar en el nombre de Jesús. Así sea, Señor, así sea. Si tú eres uno de ellos que está enredado con las redes sucias y rotas,
Hoy Jesús pasa por enfrente de ti y te dice: escúchame, arrepiéntete, recíbeme y deja que yo cambie la ruta de tu vida. Y si eres uno de ellos, repite esta oración conmigo. Dísela de corazón, en voz alta. Dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por venir a mi vida. Hoy decido soltar mis redes rotas, mis redes sucias, y te quiero seguir, y te quiero imitar, y quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Yo quiero que Cristo sea manifestado en mi vida. Te pido, Espíritu Santo, ven y lléname. Padre, dame tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo, de tu poder y de tu amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga.